Llegamos a nuestro último tema del estudio de las profecías del libro de Daniel. Este es el tema número 15 de esta serie profética del mes de junio, ¿verdad? Porque en abril dimos otros 10 temas, haciendo un total de 25 temas de estudio del libro de Daniel. Una larga secuencia, pero muy edificante y muy instructiva. Así que hoy vamos a ver el capítulo 12, el último capítulo del libro de Daniel. Repasando un poquito lo que hemos aprendido. En el libro de Daniel hay 4 cadenas proféticas. Cuando hablamos de cadenas, son una línea de eventos proféticos que se van enlazando el uno con el otro. Por eso le llamamos cadenas proféticas hasta llegar a un clímax final. Y esas 4 líneas proféticas están: la primera en el capítulo 2, la segunda en el capítulo 7, la tercera en el capítulo 8 y 9, y la última de los capítulos 10 al 12. 4 visiones, podríamos llamarles. 4 líneas proféticas. En Daniel 2, Dios le revela a un rey pagano, Nabucodonosor, el futuro de la humanidad. Al rey le interesaba su reino, qué pasaría con él y qué vendría en el futuro. Y Dios le revela que por más glorioso y poderoso y rico que era el imperio babilónico, no iba a durar para siempre. La cabeza de oro representaba a Babilonia. Pero a través de Daniel, Dios le reveló al rey Nabucodonosor que vendría un segundo imperio representado por la plata, Medo-Persia. Y luego un tercer imperio representado por el bronce, Grecia. Y luego un cuarto imperio fuerte como el hierro, representado por las piernas de hierro, el imperio romano. Y luego el imperio se dividiría, los dedos de la imagen, 10, la división del imperio romano. Pero los pies estaban mezclados en parte en hierro y en parte en barro. Mostraba que iba a haber una alianza, pero que no se pegaría. No solamente políticamente, pero esa alianza representaba la alianza político-religiosa. Y esto aprendimos, que esa profecía terminaba presentando una gran piedra que era cortada no con mano humana y que hería la imagen en los pies de hierro y barro y la desmenuzaba, poniendo fin así a la historia de este mundo, porque la imagen era la historia de la humanidad, y trayendo el reino eterno de Dios que duraría para siempre. La roca crecía, se hacía un gran monte que llenaría toda la tierra. Esa es la primera línea profética. Dios usa una imagen, y qué impresionante, ¿verdad? Que en una imagen Dios pueda describir tanto detalle de la historia de la humanidad, y cada uno correspondiente a ese periodo de la historia. Así como la imagen tiene 2 brazos, Medo y Persia se unieron. Así como los dedos son 10, la división del imperio romano se dividió en 10, etcétera. Pero en el capítulo 7, ya Dios le revela a Daniel otros símbolos proféticos y le da mucho más explicación, amplificación sobre lo que ya le había revelado a Nabucodonosor. La segunda línea profética presenta 4 grandes bestias, 4 animales, podríamos llamarles bestias salvajes o grotescas, porque no son bestias normales. La primera es un león, pero tiene alas como de águila. Y luego la bestia se para en 2 patas y se le cambia el corazón de bestia a corazón de hombre.
representando nuevamente el imperio babilónico y el significado de eso. No voy a repasar todos los detalles porque no voy a dar la serie completa en esta noche, solo estoy tocando los puntos importantes, ¿verdad? Luego viene el oso levantado más de un lado que del otro, representando Medo-Persia, con las 3 costillas en su boca. Las 3 provincias del imperio persa que se rebelaron y tuvieron que ser deshuesadas, destrozadas por el imperio Medo-Persia. Luego viene el leopardo con 4 cabezas y con 4 alas, mostrando la rapidez del imperio griego en sus conquistas por la velocidad de las alas, pero también 4 cabezas señalando la división del imperio griego. Y finalmente, Dios le presenta a Daniel el surgimiento de una bestia espantosa, terrible, diferente de todas las demás, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce y que destrozaba y desmenuzaba. Y tenía 10 cuernos, representando así el imperio romano, diferente a los demás. Y los 10 cuernos, le explica el ángel a Daniel, representaban que ese imperio se iba a dividir en 10 regiones, 10 territorios, 10 naciones, con distintos idiomas cada una, que iban a tratar de volver a unirlo, pero no se iba a lograr, como el hierro no se mezcla con el barro. Pero también Daniel vio que en medio de la cabeza, entre los 10 cuernos, surgía un cuerno, un cacho pequeño. Pero ese cuernito pequeño a él lo espantó, porque vio que iba empujando para salir en la cabeza de la 4ª bestia, pero al empujar para salir, arranca 3 cuernos de los primeros, y ese cuerno tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Y luego, cuando el ángel le explica lo que este poder iba a hacer, Daniel queda devastado, espantado, porque ve que este cuerno, esa boca que tenía, la usa para blasfemar contra Dios. Los ojos lo usa para sagacidad, para hacer prosperar el engaño. La inteligencia la usa para el mal, este poder. Pero también ve que este cuerno persigue a los santos del Altísimo. Y se le da un tiempo que va a durar esa persecución. Tiempos y medio tiempo. Y finalmente Daniel ve que en el cielo el juez del universo se sienta en un trono rodeado por otros tronos. Y aunque Daniel no contó los tronos, el apóstol Juan sí los contó en Apocalipsis 4 y dice que alrededor del trono había 24 tronos. La corte celestial, la corte suprema del universo entra en sesión con el juez que se sentó y los libros fueron abiertos. Y él vio entonces cómo el Hijo del Hombre venía y se presentaba ante el anciano de días y le fue dado trono, dominio y gloria. Y el reino fue dado a Cristo, al Hijo del Hombre y al pueblo de los santos del Altísimo. Vio también cómo la bestia era destruida, a diferencia de las otras bestias que se les había prolongado la vida como nación, aunque no como bestia, pero se les prolongó la vida. La última bestia es destruida y quemada en el fuego junto con su cabeza y sus cuernos y con el cuerno pequeño. El fin de este poder romano lo vio Daniel en la destrucción final y cómo el reino eterno iba a ser dado nuevamente a Jesucristo y a los santos del Altísimo. Parecido al capítulo 2, pero con muchos más detalles. Luego viene la tercera línea profética. En la tercera línea profética, Dios cambia el simbolismo totalmente. Hasta ahora ha usado metales para representar reinos, imperios políticos.
Ahora, en el capítulo 7, usa bestias salvajes, animales inmundos, y usa cuernos, y el cuerno pequeño y toda la obra que iba a hacer. Pero en el capítulo 8 Dios cambia la imagen totalmente. Va a hablar de los mismos imperios, pero desde otro punto de vista. Dios presenta animales limpios en esa visión a Daniel. Pero no solamente animales limpios, sino animales que el hombre usa para el sacrificio en el santuario. Un macho cabrío, un carnero o borrego de 2 cuernos. Porque Dios quiere que Daniel se ponga a pensar no solamente en los imperios, pero en lo más importante de la profecía, que es el santuario y la purificación del santuario. Y le presenta la obra nefasta, terrible, del cuerno pequeño que iba a echar por tierra la verdad, que la iba a pisotear, que se iba a levantar contra el príncipe de los ejércitos, que iba a perseguir al pueblo de Dios, que iba a hacer prosperar el engaño en su mano. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo durará todo esto? El santuario y el ejército siendo pisoteados. Y responde un ángel: será hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y estudiamos que la purificación del santuario corresponde a ese juicio que vio en el capítulo 7 Daniel, porque las profecías son paralelas, y la purificación del santuario era justamente la escena del juicio, el limpiar los pecados del santuario celestial en preparación para la venida de Cristo, el juicio final, donde se han de borrar los pecados o han de ser colocados sobre los impenitentes. Al terminar ese juicio, se pronuncia esas palabras: el que es justo, siga siendo justo, y el que es sucio, siga siendo sucio. Y nuevamente el reino es dado a Jesucristo y a los santos del Altísimo. Todas esas profecías utilizan símbolos, pero al llegar al capítulo 10, 11 y 12, ya no se usan símbolos, sino que el lenguaje es totalmente literal, como vimos esta mañana. Se habla de reyes, se habla de príncipes, se habla de reinos, se habla de ejércitos, de guerras, de batallas, de jinetes a caballo, de naves, y mayormente de 2 poderes en pugna, el rey del norte y el rey del sur. Todo es lenguaje literal. No se usan símbolos para expresar esas verdades históricas. No necesitan interpretación, sino comprensión de cómo se cumplieron en la historia. Pero rey es rey, príncipe es príncipe, reino es reino. Es importante entender el lenguaje literal, porque hay profecías de tiempo en el libro de Daniel, pero cuando están en medio de una profecía simbólica, los tiempos son simbólicos. Pero cuando hay una profecía de lenguaje literal, los tiempos son literales, los días son literales, consistentes con el lenguaje de la profecía. A continuación, y en la última profecía, se presenta otra vez toda la historia del mundo, pero en mucho más detalle, y sobre todo lo que afecta al pueblo de Dios de esos grandes imperios. En Daniel 11 ni siquiera se menciona Babilonia, porque Babilonia ya había pasado, pero de ahí en adelante los medo-persas tenían que ver con el pueblo de Dios, porque iban a dar la orden para restaurar y edificar Jerusalén, para regresar a la tierra gloriosa, al pueblo de Dios. Y luego los griegos iban a tener mucho que ver con el pueblo judío, y por eso todos los detalles de las guerras que surgieron y cómo afectaron al pueblo de Dios.
muerte viene Roma, y estudiamos esta mañana Roma en sus tres fases: Roma imperial o pagana, Roma papal o Roma de la Edad Media, en su primera fase de dominio por 1260 años, y el final del capítulo 11, entonces, Roma papal en su fase final o escatológica, después de que se cura la herida de muerte en el gobierno ya no de Europa, sino que se vuelve a levantar ahora como líder mundial para gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahí quedamos esta mañana. Leímos el capítulo 12, pero hoy lo vamos a explicar. Y yo quiero dar en esta hora 8 razones que ameritan una aplicación escatológica de Daniel 12. Yo expliqué esta mañana que la interpretación tradicional de la Iglesia Adventista es que Daniel 12 todo ya se cumplió y terminó todos los periodos proféticos en 1844. Así lo vieron los pioneros adventistas, así lo predicó Guillermo Miller y así lo predicaron los pioneros adventistas. Tenemos que entender que para los pioneros adventistas el fin del mundo era en 1844. Siguiendo la línea del movimiento millerita y los pioneros adventistas, los periodos proféticos de Daniel 12, ellos les dieron un cumplimiento en la historia del pasado. Y terminan todas las profecías y no hay nada más de 1844 en adelante. Los 1260 es lo que pasó en la Edad Media. Los 1290 tiene relación con eso. Y los 1335 es el periodo más largo que llega hasta 1843. En línea con esa interpretación, los nuevos elementos que presenta Jesús, el varón vestido de lino, a Daniel, en el capítulo 12, se hacen coincidir con la historia del pasado que ya había sucedido. Esta línea de interpretación era consistente con la proclamación del juicio y de la venida de Cristo para 1844. Todas las profecías de tiempo no podían pasar más allá de 1844, ya que en esa fecha se esperaba el retorno visible de Cristo. No podía haber otros periodos después de esa fecha. Por eso así fueron interpretados. Pero resulta que Cristo no vino en 1844. Y finalmente se llegó a la comprensión de por qué el chasco. Y los pioneros adventistas entendieron que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo para hacer la obra final del juicio que la está celebrando desde entonces. Y algunos dicen 170 años en juicio. Pues pónganse a pensar, se juzga a todos aquellos que alguna vez hayan tenido o hayan entrado en servicio de Dios. El pueblo de Dios es juzgado primero, desde la época de Adán hasta nuestros días. Millones de personas, uno por uno, se están juzgando. Cuando termina el juicio de los vivos, de los muertos, sigue el juicio de los vivos, la generación que está viva justo antes de la venida del Señor. Por eso, ahora, a casi 2 siglos, 173 años de 1844, se hace necesario una reevaluación y una nueva consideración del último capítulo
del libro de Daniel, el capítulo 12. Fíjense que los pioneros adventistas también habían puesto las 7 plagas postreras como cumplidas ya, porque no podía haber nada después de 1844. Pero hoy en día nosotros no decimos que las plagas ya pasaron antes de 1844. Decimos que hay 7 plagas postreras que van a ser derramadas en el futuro, en el tiempo de angustia, sobre los impenitentes en el mundo, los que hayan adorado a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente y en sus manos. Ya las 7 plagas no están como lo interpretaban los pioneros para el pasado, sino para el futuro. Yo no voy a entrar en esta tarde a considerar otro asunto profético que tiene que ver con las 7 trompetas. También los pioneros pusieron las trompetas en el pasado como juicios de Dios sobre el imperio romano. Tanto el imperio romano pagano, las primeras 4 trompetas, y las últimas 3, juicios sobre el imperio romano papal. Pero resulta que nosotros estamos a casi 200 años de aquella interpretación. Y Dios iba a revelar nueva luz sobre las profecías. No se acabó todo el conocimiento en 1844. Entonces yo quiero decirles a ustedes que la mensajera del Señor hace una aplicación escatológica de las trompetas y dice ella, y lo pueden leer en el libro Eventos de los Últimos Días en la página 242, solemnes eventos ocurrirán en el futuro, se tocará una trompeta tras otra. Ella hace una aplicación futura y escatológica que dice solemnes eventos ocurrirán en el futuro, se tocará una trompeta tras otra, una plaga tras otra serán derramadas sobre los habitantes de la tierra. Entonces, tanto las trompetas como las plagas tienen una aplicación escatológica. Y de igual manera, la mensajera del Señor hace una aplicación escatológica a los periodos proféticos que llegan hasta la víspera misma de la venida del Señor Jesús. Y yo quiero leerles a ustedes 1 o 2 citas que nos dicen cómo el Señor sigue revelando luz y comprensión de las profecías. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 98, la mensajera del Señor dice lo siguiente, presten atención. En cada época de la historia hay un nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. ¿Lo creen ustedes así? Que para cada momento de la historia hay una verdad presente para cada nueva generación. Sigue diciendo, las antiguas verdades son todas importantes y esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino que es un desarrollo y una comprensión de ella. Es únicamente comprendiendo las verdades antiguas como podremos entender las nuevas interpretaciones de la verdad. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital
y llega a ser solamente una forma muerta. ¡Wow! ¡Qué interesante! Lo nuevo nos ayuda a darle más valor a lo viejo porque vemos la progresión y el desarrollo, pero no podemos descartar lo nuevo y quedarnos solo con lo viejo. O no podemos descartar lo viejo y quedarnos solo con lo nuevo. Las dos cosas son importantes e indispensables. Review and Herald, volumen 2, página 378. Queremos el mensaje pasado, dice la mensajera del Señor. Queremos el mensaje pasado, pero también queremos el mensaje profético fresco. Amén. ¿Qué dice el profeta Amós? Así que el Señor no va a hacer nada sin darnos su secreto. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que la palabra profética nos alumbra el camino para que sepamos por dónde necesitamos caminar. Evangelismo. Una última cita sobre esto. Evangelismo, página 198. Este es el manuscrito 18 de 1889. Nueva y creciente luz ha de brillar sobre todas las grandes verdades de la profecía, y éstas se verán en toda su frescura y brillantez, porque los refulgentes rayos del sol de justicia iluminarán su totalidad. Y el manuscrito 18 de 1888 declara: nuevos desarrollos de la verdad profética serán dados al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Aleluya. Dios nos va a dar nuevas revelaciones proféticas para el tiempo del fin. La mensajera del Señor nos dice: lo que le fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros, dice ella, deben ser cuidadosamente estudiados. 2 veces Daniel preguntó: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Estoy leyendo en Testimonios para los Ministros, página 112. 2 veces Daniel preguntó: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dice: yo oí pero no comprendí, y dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el resultado final de todo esto? Estoy citando ahora Testimonios para los Ministros y la traducción que se le da a lo que Elena de White escribió, aunque ya está citando a Daniel, pero de una versión que lo aplica para el tiempo del fin. Mas él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo maldades, y no entenderá ninguno de los malos, mas los sabios entenderán. Y desde el tiempo en que fuere quitado el continuo, es a saber, para poner en su lugar la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y alcance a llegar a 1335 días. Tú, Daniel, empero anda por tu camino hasta que llegue tu fin, y entre tanto descansarás.
y te levantarás a gozar de tu herencia al fin de esos días. Elena de White cita Daniel capítulo 12 y entonces dice, Daniel cumplió su misión de dar su testimonio. El testimonio de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Luego seguiría el segundo y el tercer ángel. Estos asuntos son de infinita importancia para estos últimos días. Esto lo escribió en el año 1898 y sigue diciendo, pero aunque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan en el Apocalipsis, lo cual nos permite avanzar en la comprensión de la profecía hasta las últimas escenas de la historia de este mundo, justo antes de la venida del Señor. Fíjense, la profecía nos permite avanzar hasta las últimas escenas de este mundo. Yo les pregunto, lo que pasó en 1798, cuando terminaron los 1260 años de supremacía papal, ¿son las últimas escenas de la historia de este mundo justo antes de la venida del Señor? Obviamente no, porque la herida mortal se iba ¿a qué? A sanar, y se iba a levantar otra vez este poder e iba a gobernar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Lee del Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Okay. Con esto en mente, ahora les voy a dar 8 razones que ameritan o demandan una aplicación de los periodos proféticos de Daniel 12 para el tiempo del fin. Y vuelvo a repetir, yo sé que mi iglesia adventista no lo ha enseñado así. Y sé incluso que muchos teólogos adventistas han escrito en contra de esta aplicación escatológica de los periodos proféticos de Daniel 12 y dicen que no, que eso ya está todo en el pasado y que nada de eso tiene que ver con lo que está pasando o va a pasar en el futuro. Pero yo les voy a dar 8 razones y cada razón va a ser más fuerte que la anterior hasta que lleguemos a la última y ustedes entonces tomarán una decisión si realmente podemos aplicar estos periodos proféticos de Daniel al tiempo de angustia o no. Voy a la primera razón. La última profecía de Daniel es una secuencia histórica continuada. Nos lleva de Medo-Persia y luego Grecia y las luchas de las dinastías seleucidas y de las dinastías ptolomeicas hasta el surgimiento de Roma imperial, Roma pagana. Y sigue describiendo en forma cronológica los distintos emperadores, identificándolos con tanta claridad que podemos saber quién fue César Augusto, quién fue Tiberio César, quién fue Constantino y cada uno de los otros emperadores que se mencionan, aunque no se dan su nombre. La historia nos dice quiénes fueron. Sigue la secuencia y muestra cómo el cetro del mando del mundo iba a ser pasado de Roma imperial a Roma papal.
Y vemos cómo se quita el continuo y en su lugar se establece la abominación desoladora. Y la profecía sigue en un continuo. En un continuo quiere decir en forma cronológica se va desarrollando paso por paso. Seguimos y luego de presentar toda la profecía de lo que haría Roma papal, y eso lo estudiamos esta mañana, ¿verdad? Las atrocidades y el cambio de la verdad y todo lo que haría. Lo estudiamos anoche realmente. El tema de anoche fue impactante lo que vimos. La obra de Roma papal. Pero esta mañana estudiamos Roma en su última fase. Y otra vez, la profecía es continua, no se para, no vuelve para atrás. Sigue avanzando. Ni modo que nosotros tomáramos la piedra de Daniel 2 y la quisiéramos poner al principio que golpeara a la cabeza de oro. No, la piedra cae en los pies de la imagen porque hay una secuencia cronológica. No podemos cambiar los elementos cronológicos de la profecía. Y resulta que llegamos a los últimos 5 versículos de Daniel 11 y vemos la obra del papado en su fase final, después del sanamiento de la herida mortal. Y lo vemos, primero comienza el versículo 40 diciendo: en el fin del tiempo el rey del sur le va a dar un golpe y se va a levantar contra el rey del norte. Y no voy a repetir el tema de esta mañana porque ustedes lo escucharon, ¿verdad? Pero estamos viendo al papado en su obra final. El comunismo, el ateísmo francés, dándole el golpe de la herida mortal, y luego el papado devolviéndole la moneda con la venganza, 19 décadas más tarde, haciendo caer el comunismo, poniéndose de acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica para hacer caer el comunismo y la Unión Soviética. Y luego vemos cómo avanza en los últimos versículos de Daniel 11 y sigue con el otro enemigo, el protestantismo, y finalmente con el enemigo final, que es el islamismo, el islam. Todo eso lleva una progresión. Y llegamos al final del capítulo 11 y dice que el rey del norte se va a enfurecer, porque va a escuchar que vienen noticias del norte y del oriente, el fuerte pregón, y lo asustan y se levanta para destruir, para matar. Nos está hablando del tiempo final, de lo que viene. Y entonces, y fíjense que Daniel 11 y 12 es un continuo. Nosotros lo tenemos dividido en 2 capítulos, pero cuando Daniel escribió no puso ni punto ni coma. Él siguió con el relato. La división de los capítulos se hicieron siglos después para ayudarnos a encontrar más fácilmente y a citar más fácilmente un pasaje de las Escrituras. Pero Daniel no dividió el capítulo 11 del 12. Es un continuo. A eso es lo que me refiero cuando digo que la profecía es continua. Entonces, Daniel 12 comienza diciendo: habrá un tiempo de angustia cual nunca jamás hubo, ni lo habrá nunca más sobre la tierra, pero en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo. Y nos habla de la liberación del pueblo de Dios. Y Daniel pregunta, y ahora voy al otro argumento, pero déjenme terminar el primero. Así que no voy a seguir con lo que pregunta Daniel. Pero lo que estoy diciendo es que hay una continuidad cronológica. Entonces, ¿les parece lógico a ustedes que va esa cronología? Pero ahora vamos a volver al año 508 y al año 538 para culminar en 1798 y en 1833 con los periodos proféticos de Daniel 12 que están dentro de una explicación del tiempo de angustia.
No hay una secuencia cronológica, pero hay un continuo en la profecía que va avanzando hacia un clímax final. No puedo quitarle el clímax a la profecía y tirarla de vuelta hacia atrás. Yo expliqué esta mañana el argumento recapitulativo o de resumen y por qué no se aplica en este caso. Y ese va a ser uno de los próximos que voy a mencionar, pero ahora voy a ir al segundo argumento. El primero se los digo en una sola palabra: hay una secuencia continuada, cronológica. No puedo romper esa secuencia cronológica para decir ahora vamos a volver otra vez a la Edad Media. Segunda razón, Daniel hace una pregunta. Él pregunta: ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? En el versículo 6. Y la palabra se traduce en español de estas maravillas. Pero la palabra maravilla es de algo que asombra en hebreo. Algo, wow, esto está maravilloso, pero no en el sentido de necesariamente hermoso. Nosotros decimos, oh, qué maravilla, qué bonito. Pero algo maravilloso es algo asombroso. ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas asombrosas? Es la pregunta de Daniel. Y Jesús le responde. A Daniel le interesa saber cuándo será el fin del tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios que el Señor Jesús le acaba de revelar. Y vuelve a preguntar otra vez: ¿cuál será el fin de estas cosas? En el versículo 8. Ahora Jesús le responde: será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Ese es el fin de todas las cosas. Ese es el fin de la persecución del pueblo de Dios. Esa es la liberación del pueblo de Dios. Ese es el tiempo de angustia. 1798. La pregunta de Daniel requiere que Jesús le responda de acuerdo a lo que Daniel está preguntando. No tiene lógica que Jesús le responda con cosas que ya han sucedido cientos y cientos de años antes del tiempo de angustia, que es lo que está preguntando Daniel. Y la respuesta de Cristo es: Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y los que vivimos a más de 170 años después de 1844, difícilmente consideraríamos 1844 como el fin. Esta mañana mencionamos que el chasco estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 10. No voy a volver a leer el versículo de Apocalipsis 10 del librito que se come y que es dulce en la boca, pero que amarga el vientre. Pero dice el versículo 10 de Apocalipsis 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Fue el chasco, el mensaje del pronto regreso de Cristo, que era dulce como la miel, pero cuando vino el chasco amargó el vientre. Y miren lo que dice el que está parado sobre el agua, que es el mismo Cristo. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Después del chasco hay más profecía y hay que volver a profetizar sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, sobre el papado y sobre todo lo que iba a venir después de 1844. Eso no se ha cumplido, ni estaba en proceso de cumplimiento siquiera cuando sucedió el chasco de 1844. Así que está la pregunta de Daniel y está la respuesta de Cristo. Vamos al cuarto argumento.
Al leer el contenido del capítulo 12, nos damos cuenta que está hablando de algo que tiene que ver con el tiempo del fin, porque se habla de la dispersión del pueblo santo. Daniel 12:6 en la respuesta de Cristo, cosa que sucederá durante el tiempo de angustia. Se habla en el versículo 9, muchos serán limpios y purificados y emblanquecidos. Cosas que suceden en el juicio investigador, la mediación de Cristo desde 1844 en adelante, no antes de 1844. La purificación del santuario y del pueblo de Dios, el borrar sus pecados, el ser limpios y emblanquecidos y purificados, los registros del cielo y los seres humanos que están en esos registros y declarados limpios, sucede no antes de 1844, sino después. Y es más, el mismo versículo de Daniel, capítulo 12 y versículo 10 dice: y los impíos procederán impíamente, pero ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Estamos ya en Daniel 12:10, a los que están allá arriba con la pantalla. ¿Okay? Fíjense que este texto está citado por el apóstol Juan en Apocalipsis 22:11. Los limpios seguirán siendo limpios y los impíos seguirán procediendo impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Esas son las palabras que dice Cristo al cierre del tiempo de gracia, al terminar el juicio que se inició en 1844. Les voy a leer la cita. Está en el libro Primeros Escritos. En la página 279. Dice: vi ángeles que iban y venían del uno al otro lado del cielo. Eso está hablando después de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Y dice: un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo siga siendo santo todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, en el lugar santísimo, había proseguido el juicio de los justos muertos primero y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados en el juicio, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Y ahora cita a Daniel: el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de señores. Vi entonces que Jesús salía del lugar santísimo. Una nube tenebrosa cubrió a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador. Y ahora comienzan a caer las plagas. Todo esto sucede al fin del tiempo de gracia, cuando comienzan a caer las plagas. Incluso dice: era imposible que fuesen derramadas las plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario.
Pero cuando termina la obra de Jesús allí y cesa su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Así que esto sucede al fin de la gracia. Daniel 12 me está hablando del fin del tiempo de gracia. Pero resulta que me dicen que esto tiene que ver con lo que pasó del 538 al 1798 y del 508 al 1798. El versículo que sigue dice: y desde el tiempo en que sea quitado el continuo para establecer la abominación desoladora, habrá 1290 días. En otras palabras, el contenido mismo de la información del capítulo 12 me lo relaciona con el tiempo de angustia, con la mediación de Cristo en el lugar santísimo, todo después de 1844, nada de eso antes de 1844. Y cuando hace mención aquí de que va a ser quitado el continuo para establecer la abominación desoladora, no está hablando de Roma papal, imperio número 1. Está hablando de Roma papal, imperio número 2, cuando vuelva a gobernar esta vez el mundo. Voy al próximo argumento, porque realmente lo que quiero llegar es la explicación de esto, pero tenemos que ver por qué lo aplicamos escatológicamente. Ya mencioné esta mañana también dentro de esto de que realmente todo el contenido del capítulo 12 es para después de 1844. Y una de las cosas muy significativas es que Jesús, quien se para sobre las aguas del río, es el varón vestido de lino. Ahora, solamente en un momento, en la simbología del santuario, el sumo sacerdote se vestía todo de lino. Lo pueden buscar en Levítico 16. Y en mi Biblia, como en la tuya, Levítico 16 lleva por título el día de expiación, la purificación del santuario. Y fíjense qué interesante los animales que se mencionan. Versículo 3. Con esto entrará Aarón, el sumo sacerdote, en el santuario para hacer la expiación, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y luego tiene que traer los 2 machos cabríos y echar suertes. Pero el versículo 4 es el que les quiero llamar la atención. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Carnero y macho cabrío, los animales de Daniel 8, donde habla de la purificación del santuario. Todo esto es muy claro. Pero resulta que en Daniel 12 Jesús aparece vestido de lino. No puede ser antes de 1844. Porque recién en 1844 el sumo sacerdote se quita sus vestiduras reales, del éfod y el manto del éfod y el pectoral y las piedras del juicio, para ponerse la ropa de lino para hacer la expiación final. Entonces Daniel 12, la misma terminología que se utiliza, me está señalando al periodo desde 1844 y más adelante, que obviamente incluye el tiempo de angustia, porque en medio del tiempo de angustia va a ser el cierre de la gracia. Ahora, de entrada les quiero decir
que los periodos proféticos del libro de Daniel ni nos van a dar la fecha para el cierre de la gracia ni para la venida de Cristo. Lo vuelvo a repetir, porque hoy mismo un joven que está aquí con nosotros me mostraba, ¿no es cierto?, un escrito de un gran teólogo adventista. Y el teólogo decía, los que enseñan que Daniel 2 está en el futuro están poniendo fecha para la venida de Cristo y para el cierre de la gracia. Y yo les estoy diciendo, ni el cierre de la gracia ni la venida de Cristo aparecen las fechas en Daniel capítulo 12. No vamos a encontrar fechas para eso, porque la mensajera del Señor dice que nadie sabe el día de la hora. Y es más, no necesitamos ni saberlo, porque Cristo lo va a anunciar. Él lo va a anunciar, así que ¿para qué queremos saber el día y la hora? Y el cierre del tiempo de la gracia dice que nadie lo va a saber. Nadie, ni los impíos ni los justos van a saber cuándo se acabó el tiempo de gracia. Entonces, ¿cómo los periodos proféticos me van a señalar el fin del tiempo de gracia? El que escribió eso, por más teólogo que sea, está haciendo una acusación falsa, porque los que creemos que Daniel 12 tiene una aplicación escatológica, ni estamos poniendo fecha ni para la venida de Cristo, ni para el fuerte pregón, ni para el cierre de la gracia, ni para el derramamiento de las plagas. Ahora vamos a ver a qué se aplican los periodos proféticos, y todos tienen que ver con profecías de tiempo y cumplen una profecía de la palabra de Dios cuando lo estudiamos en relación con el libro de Apocalipsis.